la única componente del momento flector que actúa es la componente X. Si esa viga es de sección rectangular, tenemos los ejes baricéntricos X e Y. Si actúa solamente la componente X del momento flexor, los pares que producen flexión están actuando en el plano ZI. O sea, la traza de ese plano que contiene las cuplas que producen flexión con el plano de la sección se la llama línea de fuerza. O sea que en este caso la línea de fuerza coincide con el eje Y. Vamos a trabajar dentro de la ley de Hooke, la relación lineal entre tensiones de formación. En este caso vamos a tener tensiones normales, sigma z, igual a E por epsilon z, o epsilon z igual a sigma z sobre E. Vamos a aceptar el principio de Saint-Venant, que el régimen de tensiones que vamos a obtener corresponden a secciones alejadas de donde tenemos aplicadas fuerzas o pares concentrados. Principio que hemos tenido en cuenta tanto en torsión como en esfuerzo axial. Y como hipótesis simplificativa, en este caso de flexión pura, vamos a aceptar la de Bernoulli-Navier. De que la sección plana antes de la deformación se mantiene plana luego de la deformación. Lo que hace la sección es girar un ángulo alrededor de un eje que pertenece al plano de la sección y que se lo llama ángulo de flexión. Bueno, fíjense que la hipótesis simplificativa es siempre la misma en las tres solicitaciones, en las dos anteriores que hemos visto y en esta. En axial, que la sección plana se mantenía plana y paralela a sí misma, enunciada por Bernoulli. En torsión, que la sección plana se mantenía plana y paralela a sí misma, enunciada por Coulomb. Y acá, que la sección plana se mantiene plana y gira un ángulo alrededor de un eje que pertenece al plano de la sección, un ángulo que llamamos de flexión. Y esta hipótesis simplificativa la enunciaron Bernoulli-Navier. Si nosotros ensayamos una viga y marcamos la sección, eso se verifica. En el plano de la sección, si en el entorno de este punto A de coordenadas X e Y tomamos el elemento de superficie diferencial F, en ese punto podríamos tener una componente tangencial tau zeta y, una componente tangencial tau zeta x y una tensión normal sigma z. Ahora, esas tensiones tienen que ser tales que satisfagan las 6 ecuaciones de equivalencia que hemos visto entre esfuerzos característicos y tensiones. La primera, que el esfuerzo normal, que en nuestro caso tiene que ser igual a 0, igual a la integral extendida al área de la sección de sigma z diferencial f. La segunda, la componente x del esfuerzo de corte, que en este caso tiene que ser nulo, igual a la integral extendida al área de la sección de los tau
ZX diferencial F. La tercera, la componente I del esfuerzo de corte, que en este caso también tiene que ser nula, igual a la integral extendida al área de la sección de los tau ZI diferencial F. La cuarta, el momento torsor, también cero en este caso, integral extendida al área de la sección de las tau ZX por I más las tau ZI por X, todo diferencial F. La quinta, la componente I del momento flexor, en este caso igual 0, igual a la integral extendida al área de la sección de sigma z por X diferencial F. Y finalmente la sexta, la componente X del momento flector, que en este caso es el único esfuerzo característico distinto de 0, igual a la integral extendida al área de la sección de los sigma z por I diferencial F. Bueno, como la sección plana se mantiene plana, no hay ángulos de distorsión, los gamma ZI, los gamma ZX valen 0, por lo tanto, los tau ZX, los tau ZI valen 0. Si las componentes de tensiones tangenciales, tau ZX, tau ZI, son nulas en todos los puntos de la sección, se satisfacen estas tres ecuaciones. Nos quedan para verificar 1, 5 y 6. Si nosotros tomamos un tramo de longitud unitaria de esa viga, limitados por esta sección 1, 1, esta sección 2, 2, antes de la deformación, la longitud de este tramo, este es el eje baricéntrico, igual 1. Y consideramos fija una sección, y en esta sección actúa un par con este sentido de giro, la sección 2, 2 perpendicular al eje baricéntrico antes de la sección, pasa a esta posición 2', 2'. O sea que este diagrama correspondería directamente al diagrama de epsilon z, los alargamientos específicos que sufren cada fibra de esa barra, porque la longitud que hemos tomado es unitaria. Si el diagrama de epsilon z tiene esta forma, cambiando la escala, va a coincidir con el diagrama de sigma z, porque la relación entre sigma z y epsilon z es la constante elástica que hemos llamado módulo de elasticidad longitudinal. O sea, que en otra escala correspondería también al diagrama de sigma z. O sea que para puntos ubicados a la distancia genérica y tenemos una tensión normal sigma z. Para puntos ubicados a una distancia unitaria del baricentro de la sección, tendremos una tensión normal que voy a llamar sigma raya. Y acá nos queda este triángulo chiquitito y este otro triángulo
y los tres lados son paralelos, por lo tanto, por semejanza de triángulos, sigma raya es a 1 como sigma z es ahí. O sea que sigma z es igual a sigma raya por i. Entonces, reemplazamos sigma z en estas tres ecuaciones que nos restan para verificar y nos van a permitir obtener la fórmula para calcular las tensiones normales que ocurren en los distintos puntos de la sección y verificar otras cosas. Tomemos la primera. El esfuerzo normal, que tiene que ser 0, igual a la integral extendida al área de la sección, ahora de sigma raya por i diferencial f. Al no depender el sigma raya del diferencial de superficie, lo podríamos sacar fuera del integral y nos queda sigma raya por la integral extendida al área de la sección de i diferencial f. Y esta integral, producto de un elemento de superficie por su distancia a un eje, en este caso al eje X, es el momento estático de la superficie de la sección respecto del eje X. Y los ejes X e Y, nosotros los hemos tomado baricéntricos. Por lo tanto, este momento estático vale 0. O sea que la primera ecuación se satisface. Tomemos la quinta ecuación. La componente I del momento flexor igual a la integral extendida al área de la sección de sigma z, que es sigma raya por i, por x diferencial f. Sacamos sigma raya fuera de la integral, porque no depende del elemento de superficie, y entonces nos queda sigma raya por la integral extendida al área de la sección de x y diferencial f. Y esta integral ahora, producto de un elemento de superficie por sus distancias a dos ejes, en este caso al eje X y al eje Y, es el momento centrífugo de la sección respecto de los ejes X e Y. Y ese momento centrífugo de la sección tiene que ser 0. O sea, si el producto de esta integral por sigma raya tiene que ser 0, perdón, acá no le había puesto que esta componente del momento flexor valía 0, ¿no? Entonces pongo acá que esto vale 0. Si este producto tiene que ser 0, sigma raya es distinto de 0, lo que tiene que ser 0 es la integral. ¿Y eso qué nos dice? Cuando el momento centrífugo de una superficie respecto de un par de ejes valía 0, decíamos que esos ejes eran conjugados de inercia. Y si esos ejes son perpendiculares entre sí, como hemos tomado acá en esta sección rectangular, esos ejes terminan siendo los principales de inercia. O sea que si la línea de fuerza coincide con el eje Y, la sección gira alrededor del eje X. Y ese eje se lo llama eje neutro. Ahí las tensiones normales son nulas para puntos ubicados sobre el eje X. Y ahora nos queda la sexta ecuación para analizar, y de ahí vamos a obtener la fórmula para poder calcular
sigma z. Voy a borrar esta parte del pizarrón y vamos a analizar la sexta ecuación. O sea, la componente x del momento flexor, que es la integral de sigma z por y diferencial f, reemplazando sigma z por sigma raya por y, nos queda sigma raya por y diferencial f. Sigma raya no depende del elemento de superficie, lo saco fuera del integral, nos queda sigma raya por la integral extendida al área de la sección de y cuadrado diferencial f. Y esa integral es un momento de segundo orden. O sea, es el producto de un elemento de superficie por la distancia a un eje elevado al cuadrado. En este caso, al eje X. Entonces, esto es el momento de inercia de la sección respecto del eje X. O sea que el momento flexor que actúa en este caso es sigma raya por Jx. Ahora reemplazamos sigma raya, que es sigma z sobre i. Entonces nos queda sigma z sobre i por Jx. Y de acá despejamos sigma z. Nos va a quedar igual al momento flector de dirección X que está actuando en este caso, sobre Jx por I. Esta fórmula es la que nos permite calcular cuánto vale la tensión normal en cualquier punto de la sección. Fíjense, para puntos ubicados sobre el eje X, I vale 0. La tensión normal vale 0. Ya, la sección gira alrededor de ese eje X en este caso, que es el eje neutro de la sección, el ángulo que habíamos llamado ángulo de flexión. O sea que esta fórmula es la que nos permite calcular cuánto vale sigma z en cada punto de la sección. ¿Y cuánto valdrá el sigma z máximo? El sigma z máximo va a ocurrir cuando I sea máximo. O sea, va a ser el momento flector de dirección X sobre Jx por I máximo. O sea, en puntos que coinciden con el borde de la sección. Ahí tenemos el I máximo. Y esa fórmula, a partir de esa fórmula, es la que nos permite poder dimensionar una viga sometida a flexión pura. Ahora voy a borrar esta parte y vamos a seguir avanzando. O sea, el sigma z máximo, para dimensionar, es el que tendremos que hacer menor o igual que el sigma admisible del material, que va a ser igual a la componente X del momento flector, dividido Jx, y esto lo podemos escribir así, en vez de multiplicar por I máximo, dividido I máximo. Y Jx sobre I máximo lo llamamos módulo resistente a la flexión. Perdón. Módulo resistente a la flexión, y lo indicamos con la letra Wx. Análogo a lo que habíamos visto para torsión, donde en realidad ahí teníamos el
módulo resistente por... O sea, que de esta fórmula despejamos el módulo resistente que necesitamos y va a ser igual al momento flector de dirección X dividido el sigma admisible del material. Bueno, si la sección es rectangular y vamos a llamar base y altura los lados de ese rectángulo, vamos a necesitar adoptar previamente una relación entre B y H para poder dimensionar, porque si no, en este W que necesitamos, esto es JX sobre I máximo, el JX vale BH cubo sobre 12 y el I máximo vale H sobre 2, ya que esto nos queda BH cuadrado sobre 6. Nosotros acá tenemos dos incógnitas, B y H, entonces previamente hay que adoptar una relación entre B y H. Por ejemplo, B igual a H sobre 2, o B igual a H sobre 4, o H sobre 3. Y entonces expresamos el módulo resistente en función de un solo parámetro. Si adoptamos B igual a H sobre 2, nos queda que el WX que necesitamos va a ser igual a H cubo sobre 12. Y esto igual al momento flector de dirección X dividido el sigma admisible del material. Y acá despejamos H y nos queda que es la raíz cúbica de 12 momento flector de dirección X dividido el sigma admisible del material. Y una vez que tenemos H, con esta fórmula obtenemos también B. Bueno, y por eso justamente a este tipo de flexión se la llama flexión normal, porque el eje neutro y la línea de fuerza son perpendiculares entre sí. Ahora, cuando tenemos las dos componentes de momento flexor, la línea de fuerza ya no coincide con un eje principal de inercia. Y entonces ahí vamos a ver que el eje neutro y la línea de fuerza ya no van a ser perpendiculares entre sí y por eso se la llama flexión oblicua. Bueno, ya que hasta acá hemos obtenido la fórmula para poder calcular sigma z en los distintos puntos de la sección y poder dimensionar donde sigma z máximo sea igual, menor o igual que el sigma admisible del material. Ahora, en flexión, para estructuras metálicas, es un despropósito utilizar una sección rectangular o cuadrada. O sea, las secciones que más se adaptan a flexión son los perfiles que llamamos perfiles laminados, que puede ser perfil WT o IPN o perfil U. Estos los llamamos IPN o perfil WT y estos UPN. Para trabajar a flexión
y lo vamos a hacer mediante una estructura metálica, lo más conveniente es utilizar estos perfiles y no la sección eh, rectangular. ¿Por qué? Porque estaríamos desaprovechando material. Y además, la viga terminaría siendo mucho más pesada que si es de perfil laminado, o sea que estaríamos agregando cargas aún, digamos, sobrecargando la estructura. Bueno, cuando se trabaja con estos perfiles normalizados, el WX que necesitamos, igual al momento flexor de dirección X, dividido el sigma admisible del material, hacemos esta cuenta y nos da un número, no sé, por decir algo, 103 centímetros cúbicos. Vamos a la tabla de perfiles. En la tabla de perfiles vamos a tener el número de perfil, 8, 10, 12, 14 y así sucesivamente, no sé, hasta el número 40. Y en una columna vamos a encontrar WX. Ahora, es muy difícil que encontremos justo un perfil que valga 103 el módulo resistente WX. O sea, el perfil 12, por ejemplo, nos dará 98 y el perfil 14, 110. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Adoptamos el perfil que más se aproxima a ese valor, pero superándolo un poco. Porque si tomamos el perfil menor, el sigma máximo va a ser mayor que el sigma admisible. Bueno, lo mismo ocurre para el UPN. ¿Está? Estos números que he puesto ahí son totalmente arbitrarios. O sea, yo no tengo acá la tabla de perfiles a mano como para ver esos valores. Pero cuando se trabaja con perfiles laminados es mucho más fácil que con una sección rectangular donde teníamos que adoptar previamente B y H y después terminar calculando H igual a la raíz cúbica de 12 momentos vector sobre su sigma admisible del material. O sea que con los perfiles laminados es mucho más fácil porque directamente calculamos el W, entramos a la tabla de perfiles y seleccionamos el perfil que más se aproxime a ese valor. Y de esta forma tenemos cómo calcular las tensiones y cómo dimensionar. Pero, como en todos los casos anteriores, en resistencia a materiales no solamente nos interesa dimensionar una determinada estructura, sino también calcular las deformaciones. Yo hasta ahora les hablé de un tipo de deformación, que es el ángulo que gira la sección alrededor del eje neutro, que llamamos ángulo de flexión. Pero vamos a ver que esa no es la deformación más importante la que nos interesa, sino que lo que nos interesa es la flecha máxima. O sea, si nosotros tenemos una viga originalmente de eje recto, sometida a flexión, luego de la deformación, el eje baricéntrico, que era recto, toma una curva que se la llama elástica de deformación. Y vamos a ver cómo podemos obtener esa elástica de deformación.
O sea, la deformación que más nos interesa es la elástica de deformación y no el ángulo de flexión. Y en muchos casos puede ser que nos limiten que la flecha máxima, o sea, de la elástica de deformación, no supere un determinado valor. Eso se puede dar por razones estructurales o también por razones estéticas. Estructurales, por ejemplo, en los ejes que están en rotación, si la flecha supera un determinado valor, puede entrar en resonancia y llega a la destrucción. Y en una viga, en un elemento estático, en una viga de una estructura, si la flecha máxima es apreciable a simple vista, digamos que por razones estéticas no es tolerable esa flecha máxima. O sea, las flechas máximas están acotadas según el elemento que vayamos a dimensionar.